Los principios SOLID son principios que nos van a ayudar a generar un mejor software, nos van a ayudar a que, digamos, sea más entendible, más modular. Es una muy buena práctica seguir estos principios para el desarrollo de software y además, pues, nos permiten que otras personas que sigan el mismo principio, pues van a entender muy fácilmente nuestro código o incluso los que no lo sigan van a entender más fácil nuestro código. Ok, SOLID es un acrónimo para los siguientes principios. Ahí los tengo en inglés, pero igual lo voy a explicar en español, no se preocupen. Tenemos Single Responsibility Principle. Es principio de una sola responsabilidad, principio de Open Close, de abrir cerrar, principio de Least Code Substitution, sustitución de Least Code y principio de segregación de interfaz. Sí, y principio de dependencia, inversión de dependencias, que si los ven así en vertical, pues forman la palabra solid. Muy bien, no se preocupen, ahorita les voy a explicar cada principio. Estos principios se utilizan mucho en la programación orientada a objetos, utilizan muchas de sus, digamos, cualidades, de sus conceptos fundamentales. Igual tengo un video hablando de eso, aquí se los dejo en la descripción, ya que voy a utilizar palabras de esa terminología. Sería bueno que lo vieran, igual van a entender mejor este video. Muy bien, comenzamos. Voy a hacer un poco más grande la letra. El principio de una sola responsabilidad nos dice que las clases deben de ser encargadas de una sola responsabilidad, es decir, deben de hacer una sola tarea. ¿Por qué es esto? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Tenemos una clase que es cliente, que pues se encarga de las cosas del cliente, en este caso su email, su nombre, si hay que modificar el nombre, si hay que obtenerlo, igual con el email. Y tenemos una clase orden, que se va a encargar de ítems, de, digamos, pues todos los ítems que, digamos, para una e-commerce, si tenemos que el cliente tiene ciertos artículos o tal cosa. Pero si se fijan, no se mete con la información del cliente, únicamente hace referencia a la clase cliente que se encarga de todo lo del cliente. Muy bien, esto es el principio de una sola responsabilidad. Cada clase se encarga de una sola cosa, del cliente o de la orden. Una mala práctica o no seguir este principio podría ser tener una clase compra. Esa clase compra puede tener la información del cliente y la información, por ejemplo, de los ítems que va a comprar. En este caso, si yo quisiera implementar una forma de pago, debería de tener otra clase que se encargue de manejar esa tarea y no incluirla en la clase orden. A eso se refiere el principio de una sola responsabilidad. Muy bien, más adelante tenemos el principio de abrir y cerrar. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que las clases deben estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos una clase que se llama forma. La clase forma define un método que se llama área. Muy bien. Ahora yo puedo crear nuevas formas, nuevas figuras, heredando de esa clase forma, la clase, digamos, mi main class. Y si se fijan, pues yo ya puedo ir modificando, por ejemplo, la fórmula del área, en este caso, tratándose de un círculo, tratándose de un rectángulo. Ahora, yo, si se fijan, la clase shape, forma, está abierta para, como lo dice aquí, extensión. Es decir, yo puedo jalar los métodos o atributos de esa clase por medio de una herencia. Pero si yo quisiera modificar, en este caso en el rectángulo, si yo quisiera, pues en este caso estoy modificando la fórmula del área y en este de círculo también es una fórmula de área diferente. Yo estoy modificando esa clase, pero si se fijan, la clase principal está cerrada para esa clase de modificaciones, es decir, no es afectada por las modificaciones que yo haga en clases que hereden de esa clase principal. Y de eso se trata el principio abrir y cerrar. Aquí tenemos el principio del least code
Substitution Principle. Este es un poco más complicado, pero no nada de otro mundo. Nos dice que un objeto de una superclase debe de ser capaz de ser reemplazado por objetos de subclases sin afectar el correcto funcionamiento del programa. ¿Cómo es esto? Pues esto utiliza mucho el principio de polimorfismo que les digo, lo comento en el otro video. Y nos va a permitir lo siguiente. En este caso tenemos una clase bird que tiene un método fly. Y tenemos dos clases que heredan de esa clase principal modificando el método fly. ¿Sí? En este caso tenemos un sparrow que dice puedo volar o estoy volando. Y un caso de una clase pingüino que pues los pingüinos pues, no vuelan, ¿verdad? Y si se fijan, acá tenemos un método que va a utilizar como entrada, como tal, la clase que nosotros le pasemos. Y va a llamar de esa clase al método fly. Entonces aquí, por ejemplo, definimos nuestros objetos y pasamos diferentes clases o diferentes objetos a la misma clase. Digo, a la misma función. Llamando al método específico de cada clase. Ahora, si se fijan, pues yo, como lo dice el principio, yo pude sustituir en este mismo método, pude sustituir Sparrow y Penguin y el programa funciona correctamente. En este caso, pues yo puedo seguir creando, digamos, subclases de mi clase principal Bird y seguir utilizando este método mientras pues tengan la condición de que tengan este método fly dentro de ellas y eso sigue el principio del Discop Substitute. O sea, yo puedo, mientras las defina de la misma forma, los puedo sustituir en este método. Espero que se haya entendido. Ahora tenemos la Interface Segregation Principle. Ahora, este nos dice que es mejor tener muchas interfaces específicas, es mejor a tener una interfaz muy grande. ¿Qué es esto? Bueno, aquí lo vemos en el siguiente ejemplo. Tengo una clase que se llama animal y de esa clase van a heredar, en este caso, un mamífero o si tenemos un pez. Y pues también tenemos un animal que vuela, flying animal y todo eso. Ahora, si se fijan, cada animal que hereda de la clase, vaya la redundancia, animal, tiene sus propios métodos para moverse. Es decir, un mamífero pues se mueve en la tierra, por lo general. Un pez se mueve en el agua y puede respirar bajo el agua. Aquí estamos agregando otro método, siguiendo el principio de extensión. Y tenemos el animal volador que pues dice, pues yo me muevo en el aire y pues puedo volar. Ahora, si se fijan, estas son como esa interfaz. Si se fijan, no tengo en mi clase animal, en mi clase principal, pues no tengo, por ejemplo, la definida, el método, por ejemplo, respirar bajo el agua o el método volar. Eso me permite a que al momento de crear una nueva instancia de esa clase, no tenga todos esos métodos que probablemente no voy a utilizar. Entonces, por eso es mejor tener muchas interfaces específicas a tener en la general, digamos, todos los métodos que probablemente vaya a usar. Eso me va a ayudar mucho y es de lo que trata este principio. Muy relacionado con más adelante, un video de patrones de diseño. Ok, ahora tenemos Dependency Inverse Principio. Bueno, ¿y este principio qué nos dice? Bueno, nos dice que las clases deben depender de una abstracción y no de un caso concreto. Por ejemplo, se utiliza, pues ahorita estamos utilizando Python. En Django, para las personas que han utilizado Django es un framework nos permite, en Python nos permite crear servicios web. Y ahí, pues los que ya sepan, hay una parte, digamos, donde especificas la base de datos que vas a utilizar. Y digamos, esqueleto que nosotros tenemos en Django no es muy diferente a si utilizamos una base de datos Postgres, a una Redis o a una MySQL
o puede ser un MongoDB, por ejemplo, pero digamos la estructura de la que depende nuestra aplicación web, la que vayamos a hacer, no cambia, ¿sí? Porque depende de una abstracción de esa base de datos que nosotros vayamos a utilizar. Esto nos permite cambiar muy fácilmente de base de datos sin depender de una en específico. Y eso, como pueden ver, pues es una gran ventaja, ya que si no fuera así, tendríamos que cambiar muchos valores al momento de cambiar de una base de datos a otra, por ejemplo. Bueno, esto fue resumidísimo, que son los principios SOLID. Es un breve acercamiento, obviamente pues hay que practicarlos, hay que leer un poco más de documentación oficial de preferencia, pero pues en conclusión, esos son y nos ayudan a crear mejor código, a que sea más mantenible, a que sea más eficiente, más escalable y digamos que trabajando en equipo, pues que nuestros colaboradores puedan entender de mejor forma nuestro código, hasta para eso ayuda. Espero que les haya servido, ojalá les sirva. Denle like, suscríbanse y les digo, pues ahí tenemos el otro video para que sigan viendo nuestros videos y nos vemos la próxima.